Bueno, chicos, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a empezar un nuevo tema ya con respecto. Ya habíamos empezado un nuevo tema con plasticidad de los suelos, pero lo vamos a ir complementando el día de hoy. Les va a quedar una pequeña tarea sobre compactación y abundamiento. Son dos temas que les voy a dejar ahí como actividad, que requiero que por favor chequen para que ya directamente veamos la próxima semana algunos ejemplos. Pero el día de hoy vamos a ir viendo y vamos a hablar sobre las presiones en el suelo. Ustedes me dicen si logran ver ya mi diapositiva. Sí, que así se ve. Excelente. Bueno, presiones en el suelo. Sí. Gracias. Cuando hablamos sobre presiones en el suelo, vamos a entender que es precisamente esa carga que se va a transmitir al suelo. Existen tres tipos de presiones. La presión efectiva, la efectiva o intergranular, la presión neutra o de poro y la presión total. Bueno, estas presiones existen en cualquier tipo de suelos, no importa la variante que pueda haber. Recuerden que hace 2 fines de semana creo que fuimos, no, el fin de semana pasado que vimos la clasificación de los suelos. Chicos, ¿cuándo fue que vimos clasificación de los suelos? ¿La semana pasada o hace 15 días? Hace Hace 2 15 fines. días. Ok, bueno, entonces, cualquier tipo de suelo que tengamos, sea del tipo A1, A2 o A3 o del tipo A4, A5, A6 o A7, va a tener estas dos presiones. ¿De qué depende cada uno? Bueno, si tenemos una presión efectiva o intergranular, la primera es la presión que se transmite de grano a grano y son las únicas que producen cambios en el volumen de la masa del suelo. Como lo podemos ver en la imagen, esta presión es la que existe entre grano y grano, es decir, entre el contacto de una piedra con el contacto de otra piedra o en el contacto de una partícula de suelo con otra partícula, el contacto de las partículas son las presiones efectivas. El contacto de las partículas son las presiones efectivas. La segunda presión se conoce como presión neutra o también conocida como presión de poros. ¿Por qué presión de poros? Si regresamos al tema de relaciones de vacíos, recuerden cuáles son las tres fases del suelo. ¿Alguien me recuerda, jóvenes, cuáles son las tres fases del suelo? No es la porosidad y Una de sí, es parte de eso, pero recuerden que el suelo pueden haber, hay suelos que hay tres partes en el suelo. ¿Sí se acuerdan? Hay la parte que es sólida, la parte que es líquida y la parte que es gaseosa. La parte gaseosa y la parte líquida es lo que nosotros conocimos como vacíos y la parte sólida es la que, ahora sí, la parte firme es la que vamos a conocer como parte sólida. Entonces, precisamente, la presión neutra o la presión de poro es la presión que existe. La presión neutra y la presión de poro es la presión que existe en los vacíos, es decir, la presión neutra y poro es la que existe en los vacíos, es decir, entre la parte de aire que existe entre las piedras y la parte líquida, como lo podemos observar. Si se dan cuenta, aquí existen espacios vacíos. Esta presión que está denotada en este caso por la letra U es la presión neutra, la que existe en estos espacios vacíos donde no hay partículas. Entonces tenemos dos presiones, la presión donde hay contacto de partícula con partícula y la presión que existe en el vacío. Digamos que si aquí hay dos partículas, aquí no sé si lo logran ver, aquí queda un vacío entre estas dos. A este vacío es la presión neutra. Por último, la presión total. La presión total es la sumatoria de la presión efectiva más la sumatoria de la presión de poro. Presión efectiva más la presión neutra.
No sé si alguien me puede apoyar a leer esta diapositiva, por favor. Leo Inge. Sí, gracias. Esfuerzo transmitidos por los granos y presión de fluidos. De acuerdo con los expuestos en la diapositiva anterior, el comportamiento mecánico del suelo no puede ser regido únicamente por las tensiones totales ejercidas sobre él, sino que es preciso considerar de alguna forma la influencia de las presiones intersticiales, efecto de la presión intersticial. El agua ejerce una presión hidrostática U de igual magnitud en todas las direcciones si el agua está presente en la roca. El esfuerzo contrarresta la componente normal del esfuerzo. Gracias. Bueno, entonces, ¿qué nos hizo favor de leer aquí Esmeralda? Bueno, que las fuerzas y las presiones no únicamente van a ser las efectivas para tomar en cuenta las totales, sino que es la suma de las efectivas más las presiones intersticiales, neutras o de poro, que no son más que las fuerzas que ejerce, ¿qué cosa? El agua. La fuerza que ejerce el aire queda un poco de lado, la fuerza que ejerce el aire queda un poco de lado. ¿Y por qué? Porque la fuerza por presión atmosférica del aire es mínima. Dependiendo, sí, del lugar donde estemos, a qué altura existe una presión atmosférica, pero es un poco menor, es muy, muy menor a comparación a la presión que pueda tener el agua dentro de los poros. Recordemos que tenemos un elemento y en este elemento van a haber presiones y las presiones directamente son las presiones que van a existir por el agua. También depende mucho del líquido que vayamos a tener. Si el líquido tiene mayor densidad, esta va a generar una mayor presión. Si el líquido tiene una menor densidad, una menor presión. Eso va directamente proporcional a la unidad que vamos a tener como densidad de líquido que tengamos. Este principio de las presiones del suelo fue introducido por Carbon Terzaghi en 1925. Creo que se han dado cuenta en los últimos temas que por qué es el padre de la mecánica de suelos, porque empieza a aparecer y cada vez va a aparecer más. Ya habíamos hablado que él había ayudado mucho a la parte de la clasificación de los suelos y también nos va a estar indicando precisamente el planteo de esta hipótesis. Es una hipótesis porque claramente no se puede comprobar toda en ese sentido. Se dice que la presión, o también conocida como tensión efectiva o intergranular, es la presión transmitida de grano a grano. ¿A partir de qué cosa? De una carga exterior. La carga exterior que está sobre el suelo transmite, según las capas, hacia un elemento que esté interior, esta carga. Esa carga se transmite de acuerdo al tipo de elemento que tengamos. No todos los suelos tienen la misma tipo de carga efectiva ni el mismo tipo de carga neutra. Va a depender del tipo de suelo, qué carga efectiva tenemos y qué carga de suelo también vamos a estar obteniendo. Ok. Como lo podemos observar, aquí tenemos una carga exterior. Esa carga exterior la transmite a un suelo. El suelo, a su vez, genera un peso propio. Aquí vamos a ir parte por parte. Voy a poner un ejemplo. Digamos que tenemos una carga exterior, una carga exterior, una carga puesta, por ejemplo, 10 toneladas. Estas 10 toneladas por cada metro cuadrado que teníamos, por ejemplo, de concreto, a su vez, por cada metro que nos vamos metiendo dentro del suelo, que nos estamos yendo hacia la profundidad, también tenemos que ir cargando nuestro propio suelo, el propio peso del suelo. Es decir, entre más profundo esté, tenemos que cargar la carga exterior y el propio suelo. Entonces, el propio suelo también genera un mayor nivel de carga y entre más profundo, más carga tenemos entre el suelo y la parte exterior. Dentro de esta partícula que vemos ahí en el fondo, esta partícula A, podemos describir esto, como lo podemos ver en esta imagen. Esta partícula, este puntito A, que es una partícula sólida de material que está teniendo presiones efectivas, que lo podemos denotar por estas letras PI,
Presiones efectivas. ¿Cuáles son las presiones efectivas? Son las presiones que existen entre grano y grano. Aquí se pueden ver. Hay contacto con piedra y piedra. Y aparte, existen las presiones de poro o de grano, de poro o neutras. ¿Cuáles son las presiones de poro o neutras? Son las que tengo en contacto con el agua o con el aire existente. Es decir, recuerden que todo suelo tiene partículas de aire y partículas de agua. Así hay burbujas de aire ahí y de suelo y de agua. Entonces, esta presión de poro o neutra es la suma de la presión que existe en el agua, en el aire, y si a esa la sumamos la presión efectiva, tendríamos la presión total sobre esa partícula. El modelo matemático establecido por Terzaghi es muy sencillo. Dice, presión efectiva intergranular depende directamente del peso volumétrico del horizonte. Es el peso volumétrico del material que tengamos por la profundidad del elemento. Peso volumétrico por la profundidad. Si no se acuerdan qué es el peso volumétrico, bueno, el peso volumétrico es el peso del material que tenemos entre el volumen. Por ejemplo, yo tenía de este material, yo hice una prueba y yo sabía que por ejemplo, en 2000 centímetros cúbicos, lo que serían 2 litros, yo tenía 3.2 kilogramos de material o 3.200 gramos. Repito, yo tenía una muestra del material que está en cuestión, por ejemplo, de este material, saqué una muestra y saco su peso volumétrico, saqué que en un bote de 2 litros cabían 3.2 kilogramos. Entonces, ¿qué peso volumétrico tenemos? 3.200 gramos entre 2.000 centímetros cúbicos, 3.200 entre 2.000, 1.6 gramos por centímetro cúbico. Y ahí tenemos el peso volumétrico. A ese peso volumétrico vamos a multiplicarlo por la altura o por la profundidad que tenga ese horizonte. Para los que no se acuerden qué es el horizonte, es el espacio graduado o no graduado de un tipo de suelo. Bueno, ¿qué es la presión neutra? La presión neutra o de poro es el producto de la densidad que tengamos, sea del agua o sea del aire o una mezcla de las dos. Presión neutra o poro, densidad del aire o del agua o mezcla de las dos por la altura que yo tenga. Y por último, la presión total, la suma de la presión efectiva más la presión de poro. No sé si tengamos alguna duda, jóvenes, en este punto. No, Inge. ¿No? No, Inge. No, Bueno, Inge. para que tengamos claros esa situación, vamos a ver un par de ejemplos. Ahí está. Excelente. Bueno, entonces, ¿qué problema tenemos? Dice que tenemos un suelo que se compone en total de ¿qué cosa? De 3 horizontes. ¿Cuáles son los 3 horizontes? Arena húmeda, arena saturada y arcilla saturada. ¿Se acuerdan, jóvenes, cuál es la letra que determina, jóvenes, la arena? No. ¿No? ¿Cuál es la de la grava? ¿Se acuerdan cuál es la de la grava? ¿Qué letra denota la grava? Chicos, ¿cuál es la letra que denota la grava? Recuerden, la letra que denota la grava es la letra G. La letra que denota la arena es la letra S. Entonces aquí tendríamos una arena, en este caso húmeda y una arena saturada.
podríamos ver que en este caso podemos tener una que está antes del límite líquido y una después del límite líquido, antes del número 50 y el número 50. Estamos hablando del sistema unificado de clasificación de los suelos. Y la arcilla con una letra C que significa clay, una arcilla saturada. Es decir, podríamos definir una S con un bajo nivel de humedad, una S con un alto nivel de humedad y una arcilla con una alta nivel de humedad. Bueno, aquí sería H. Aquí. Baja nivel de humedad y alta nivel de humedad. Aquí estarían los tipos de suelo. SL, SH y CH. Por ahí, si no se acuerdan, si yo les recomendaría que le den una revisadita a nuestros programas, a nuestros temas anteriores. Bueno, tenemos estos tres elementos. Dice que la arena húmeda tiene un peso volumétrico de 1778 y que el estrato, es decir, la altura que existe de acá para acá, es de 1.5 metros. Después tenemos una arena saturada de también un horizonte de 1.5 metros. Y por último, tenemos una arcilla saturada con una profundidad de 3 metros. Estos son los tres horizontes. Horizonte 1, horizonte 2 y horizonte 3. Recuerden que por cada graduación de tipo diferente de terreno tenemos un horizonte. Vamos con el primer horizonte. El primer horizonte, que es la arena húmeda, vamos a presentar que va a tener los tres elementos. Va a tener presión total, va a tener presión húmeda y presión intergranular. ¿Cómo vamos a obtener cada una? Bueno, depende mucho, escúchese bien, depende mucho del tipo de suelo que tengamos. Si es húmedo o es saturado, si existe presión neutra o no existe. Cuando el suelo es saturado, existe presión neutra. Cuando el suelo únicamente es húmedo, vamos a ver que la presión neutra no existe. Vamos ahora con la presión total. ¿Cómo se calcula la presión total? Es muy sencilla. Presión total es igual al peso volumétrico de la cantidad del terreno, 1778 kilogramos por metro cúbico, multiplicado por la profundidad, que en este caso, ¿cuántos metros cúbicos tenemos? 1.5. ¿Cuántos metros tenemos? 1.5. ¿Me pueden apoyar con la operación? 1778 por 1.5. 2667. Gracias, Eduardo. 2667 kilogramos por metro cuadrado. Ahora, presión neutra. Como en este caso tenemos un horizonte que es húmedo, la presión neutra pues va a ser 0. Entonces, recuerden que la fórmula es densidad por profundidad. ¿Cuánto tenemos de densidad? La densidad del agua son 1000 kilogramos por metro cúbico, pero como aquí tenemos un suelo únicamente húmedo, significa que no está saturado. Entonces, ¿cómo vamos a tomar la altura? Como 0, 1000 por 0, 0 kilogramos por metro cúbico. Y ya podemos sacar la presión intergranular. Nosotros sabemos que la presión total es la suma de la presión intergranular o efectiva más la presión neutra o de poro. Repito, la presión total es la presión intergranular más la presión del poro, es decir, esta presión de acá arriba es la suma de esta más esta. ¿Cómo puedo sacar entonces, chicos, la presión intergranular? ¿Cómo podemos sacar la presión efectiva o intergranular? Si ya sé cuánto vale la presión total y cuánto vale la presión neutra. Escucho ideas, chicos.
Eduardo, ¿duda? ¿Pregunta de alguna idea? ¿O Esmeralda? Mm. A ver, repito. ¿Qué dijo Inge? No escuché. ¿Cómo podemos sacar la presión efectiva o presión intergranular? Recuerden que presión efectiva y intergranular es la misma. ¿Cómo podemos sacar cualquiera de esa presión si yo sé que la presión total es la suma de la presión, que la presión total es la suma de la presión efectiva más la presión de poro? Alguien que me diga. Restando la presión de poro. Excelente. Entonces, presión intergranular, gracias, Sería va a ser la presión presión total intergranular. menos presión neutra. ¿Cuánto es la presión total? 2.667 kilogramos por metro cúbico menos la presión de poro, que en este caso vale 0. Entonces, esta presión efectiva vale 2.667 kilogramos por metro cúbico. Bueno, chicos, no sé si en este primer horizonte tengan alguna duda. No, Inge. ¿Los demás? No, Inge. No, Inge. ¿No? No, Inge, hasta aquí nada. Ok. Bueno, vamos ahora con el horizonte número 2. El horizonte número 2, chicos, lo vamos a trabajar exactamente de la misma manera. Tenemos ¿qué presiones? Tenemos la presión total, la presión neutra, la presión intergranular. Vamos a empezar con la presión total. Bueno, la presión total no es más que la presión que vamos a tener ahora en cuenta. ¿Cuánto es la presión total? Es el producto de el peso volumétrico, 2098 kilogramos por metro cúbico, multiplicado por su profundidad. Pero a esta presión, a la presión que existe en este espacio, yo le tengo que sumar la presión que ya existe en el anterior. A la presión que existe en este horizonte, yo le tengo que sumar a la presión que era anterior. ¿Y cuánto era la presión total anterior? 2.667 kilogramos por metro cúbico. Entonces, ahora, ¿cuánto nos da nuestra nueva presión? ¿Cuánto nos da? 2.098 por 1.5 más 2.667 kilogramos por metro cúbico. 5.800. A mí me da 5.814. Gracias ahí a los dos. 5.814 kilogramos por metro cúbico. Bueno, ahora viene una parte importante. Este segundo horizonte que estamos viendo, nuestra arena, ¿cómo se encuentra, jóvenes? Saturada. Saturada. Entonces, la presión neutra sí existe. Entonces, los 1.000 kilogramos por metro cúbico que es de agua multiplicado por 1.5, ahora sí están existiendo. 1.000 por 1.5 serían 1.500 kilogramos por metro cuadrado. Es por metro cuadrado el resultado. Disculpen. Entonces, ¿cuánto nos quedaría la presión intergranular? Sería 5.814 menos 1.500 kilogramos por metro cuadrado. ¿Y cuánto nos daría, jóvenes, el resultado? $4.314. 4.314. 4.314. Gracias. 4.314 kilogramos por metro cuadrado. Ahí está. ¿Dudas en esta segunda presión intergranular? ¿En este segundo horizonte? No, Inge. ¿Los demás? No, Inge. No. No, Inge. No, Inge. Ok. Vamos para el tercer horizonte. En el tercer horizonte, jóvenes, vamos a hacer exactamente lo mismo que existió entre cada uno de ellos. Presión total. ¿Cuánto era la presión total que teníamos hasta ahorita? ¿Cuánto les había dado?
Esme, ¿cuál era el último resultado? Esmeralda, ¿cuál era el último resultado que me habías dado? ¿5,000 qué? El primero que le di, Sí, 5,000. 5,814. Gracias. Recuerden que esa era la presión total anterior, ¿sale? Que era presión total anterior. Ahora, a eso le vamos a sumar los 1022 kilogramos por metro cúbico y lo vamos a multiplicar por su profundidad. ¿Y cuánto nos daría ahora, jóvenes? La profundidad aquí no sería 3. Ah, sí, gracias. Son 3. Yo aquí le puse 1.5. Gracias, son 3. ¿Y cuánto les daría? A mí me da 11,580. Excelente. Kilogramos por metro cuadrado. Ahora, presión neutra. Pregunto, jóvenes, ¿tengo que sacar presión neutra o no tengo que sacar presión neutra? Sí. ¿Cómo Sí. sabemos que sacamos Sí. presión neutra o cómo sabemos que sí o que no lo sacamos? Porque también está saturada, ¿no? Excelente. Si está saturada, se saca. Entonces, aquí sí existe presión neutra. Va a ser los 1000 kilogramos por metro cúbico. Siempre que saquemos presión neutra, vamos a ocupar este valor de densidad, porque esta es la densidad de ¿qué cosa, jóvenes? Del agua. Multiplicada ahora por la profundidad, que son 3 metros. 1000 kilogramos por metro cúbico por 3 metros, 3000 kilogramos por metro cuadrado. Entonces, ¿cuánto Y en vale la arena húmeda no se saca la en la presión arena húmeda? neutra. No, porque está, a ver, jóvenes, Está húmeda húmeda. es cuando tiene una cantidad de agua, pero que no está completamente saturada. ¿Se acuerdan, jóvenes, cómo sabemos que el agua ya está, cómo sabemos que una cantidad de suelo ya está completamente saturado? ¿Cómo lo podemos Cuando ya no observar? absorbe. Cuando ya no se absorbe, exactamente. Cuando por más de que dejamos tiempo, vemos que la capita de agua se mantiene, es que ya está saturada. Significa que todos los poros, todos esos espacios intergranulares, imaginemos que aquí tenemos este suelo, todos estos espacios dentro del medio, de vez de que tengan aire, todos estos huecos que tienen agua. Agua. ¿Sale? Cuando existe humedad significa que tiene un poco de agua y un poco de aire, pero cuando está saturado significa que todos estos son agua. Bueno, entonces, ¿cómo quedaría nuestra presión intergranular? Serían 11,580 kilogramos por metro cuadrado menos 3000 kilogramos por metro cuadrado y nos quedarían 8,580 580. kilogramos por metro cuadrado. 8,580 kilogramos por metro cuadrado. No sé si tengan alguna duda, jóvenes. No, Inge. No, Inge. ¿No? No. ¿Quieren que vamos a hacer otro ejemplo más para que no quede dudas? En la presión neutra siempre va a ser por 1000, ¿verdad? Sí, porque es que es la densidad del agua. Normalmente, ¿qué líquido tiene el suelo? Agua. ¿Y cuál es la densidad del agua? 1000 kilogramos por metro cúbico. Ok. Ok, ¿alguna otra duda? No, Inge. ¿No, chicos? Ok. Bueno, vamos a resolver este segundo ejemplo. Dice, determinar la presión total, la presión de poro e intergranular en los 3 horizontes, de acuerdo a las condiciones de los estratos. 1780 kilogramos por metro cúbico de peso volumétrico. Este primer estrato está húmedo y solo tiene 1.2 metros. Después tenemos una arena saturada de 2086 kilogramos por metro cúbico, pero es de 1.8. Y por último tenemos una arcilla saturada de 1914 y 2.4 metros. Ok, entonces tenemos en total
3 horizontes. Vamos a ir calculando cada uno de ellos. No sé si me pueden apoyar, jóvenes, dándole un screen para que los datos los podamos llevar en las siguientes diapositivas. Sí. Ajá. ¿Ya? Ustedes me dicen, chicos. Ya dije. ¿Ya? Excelente. Bueno, vamos con horizonte 1. El horizonte 1, si no más me olvido, es arena húmeda, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno. Presión total. ¿Cuánto vale el peso volumétrico? 1780. 1780. 1780 kilogramos por metro cúbico. ¿Y qué profundidad tiene? Creo que es 1.2 metros. 1.2 metros. Entonces, Sí. ¿cuánto nos daría la presión total en este punto? 2136. 2136. 2136 kilogramos por metro cuadrado. Debido a que es una arena húmeda, la presión de poro, la presión neutra, ¿cuánto vale? 0. 0. Entonces, ¿cuánto valdría la presión intergranular? 2136. 2136 kilogramos por metro cuadrado. Porque fue 2136 menos 0, 2136. Perfecto. Vamos ahora al horizonte número 2. Presión total. ¿Cuánto vale, jóvenes, el nuevo peso volumétrico? 2086. Es porque ya es arena saturada. Ajá. Es una arena saturada de 2000, ¿qué? 86 86. kilogramos por metro cúbico. Tenemos una profundidad de ¿cuánto? 1.8. 1.8. Y le vamos a sumar la presión total anterior, que vale 2136 kilogramos por metro cuadrado. Entonces, ¿cuánto valdría esta presión total? 5890.8. 5890.8 kilogramos por metro cuadrado. Ahora sí, presión húmeda. ¿Será que va a existir presión húmeda? Sí, porque está saturada. Porque está saturada. Excelente, Sí. gracias. 1000 kilogramos por metro cúbico multiplicada por 1.8 metros, tendríamos 1800 kilogramos por metro cuadrado. Entonces, la presión intergranular en este horizonte serían 5890 menos 1800 kilogramos. Y tendríamos 4090. 0.8. Ah, punto 8, aquí me faltó Sí, 0.8. punto 8 acá y punto 8 acá. Kilogramos por metro cuadrado. Creo que hasta ahorita, jóvenes, no tienen problemas con los primeros dos horizontes. ¿O sí? ¿No? No. Bueno, vamos con el último horizonte, el horizonte número 3. Presión total es igual a... Presión total es igual a... ¿Cuánto vale? Esta es una... ¿Qué? Es una arcilla, ¿verdad? Arcilla saturada. Arcilla saturada. 1914 kilogramos. 1914 kilogramos por metro cúbico, multiplicada por la profundidad que tiene ese horizonte. 2.4. 2.4 metros más 5890.8 kilogramos por metro cuadrado. Entonces tendríamos 10.484.4. 10.800. 400. Ah. 10.484.4. ¿Así? Sí. Gracias. Presión de poro, como es saturado, sí vamos a tener 1000 kilogramos por metro cúbico multiplicado por 2.4 metros, es decir, 2400 kilogramos por metro cuadrado, y la presión intergranular en este último horizonte serían los 10.484.4
menos los 2.400 kilogramos por metro cuadrado. 8.084.4. 8.084.4 kilogramos por metro cuadrado. Ahí está, chicos. Ya conocemos la presión intergranular en este suelo. No sé si tengan alguna duda, jóvenes, hasta acá. No, Inge. ¿No? No, Bueno. Les va a quedar de tarea, dice ejercicio número 2. Que no se preocupen, es la tarea. Ya está en la plataforma. Esas diapositivas ya están en la plataforma. Es la penúltima diapositiva que está en donde dice presiones en los suelos. Es la penúltima. Ahí está ejercicio número 2. Tiene 4 horizontes. 2 son húmedos y 2 son saturados. En 2 no hay presión efectiva. Perdón, en 2 no hay presión neutra y en 2 sí hay. En las que no hay es en las que está húmeda y donde sí hay es donde está saturada. Hay 2 y 2. bueno, ¿Sale, chicos? Bueno, Sí. no sé si hasta acá tengan alguna duda o pregunta. no, Inge. Bueno, jóvenes, estas presiones efectivas y poro van a existir siempre en los suelos. Sin embargo, son afectadas por un proceso que se llama compactación y abundamiento. Les va a quedar una pequeña lectura ahí sobre compactación, pero nos vamos a ir directamente al abundamiento. En el caso del abundamiento, el abundamiento es el aumento del material, es el aumento del volumen del material debido a una excavación. Es decir, vamos a ver que no solo los poros o esta presión neutra va a existir por el agua, sino también depende mucho del tipo de compactación que tenga el terreno. Como repito, el abundamiento es el aumento del material de acuerdo a la extracción que tenga. Este factor de abundamiento es un cociente que resulta de dividir el volumen de un material, de dividir el volumen del material con respecto al material que tengo ya suelto de un lado más compactado. Esta relación va a existir tanto en el abundamiento, pero también va a ir cambiando con respecto a la cargada del material, el transporte y la vertida, pisada y compactada. Bueno, ustedes, por ejemplo, quieren mandar y comprar 1 metro cúbico de arena. Ustedes checan el hueco y el hueco únicamente requiere, dice que 1 metro cúbico para poder ser rellenado. Entonces, ¿cuánto hay que excavar para tener 1 metro cúbico en el lugar? Si bien, en teoría debería ser, si yo requiero 1 metro cúbico, tengo que pedir 1 metro cúbico, muchas veces la excavación no se hace de la misma manera. ¿Por qué? Porque en la excavación yo puedo excavar 1 metro cúbico, pero a lo largo de la carga y transporte, por el movimiento que tenemos, el material tiene a abundar más, es decir, ocupa más volumen. En el momento que nosotros lo vertemos sobre un lugar y lo apisonamos o lo compactamos, pierde volumen. Y este puede ser a favor o en contra de nosotros. Podemos demostrarlo de acuerdo a esta situación. Es decir, la arena, cuando está completamente suelta, es decir, cuando nosotros agarramos la arena y lo aventamos sobre un lugar, más o menos tenemos 0.87% del material. Mientras que cuando nosotros lo vamos compactando, únicamente nos queda en 0.78. Significa que esta arena, en base a que esté suelta, al compactarse pierde volumen. Pierde más volumen cuando estaba la arena suelta, es decir, cuando yo la llevaba en un montículo, a cuando ya la tengo muy compactada. Dependiendo del tipo de material que tenemos, va a ser el abundamiento. Como lo podemos ver, aquí están los factores de abundamiento. Hay factores de abundamiento mucho más grandes, como el caso de la arena suelta, que vale 0.82, un limo plástico que vale, por ejemplo, 0.78, un limo medianamente compacto, 0.94, dependiendo del tipo de material que tengamos y del nivel de compactación que este pueda tener, va a ser el factor volumétrico que podamos tener. Es decir, este factor de abundamiento o de expansión que puedan tener los materiales. Si nosotros tenemos una arcilla o limo plástico muy duro,
Pues el factor de abundamiento es 1.57. Significa que aumenta significativamente más de volumen a comparación de una arena que únicamente es 1. Bueno, este abundamiento va a generar en sí una presión máxima admisible, que es la que va a soportar en sí la cimentación y la que va a proporcionar la seguridad necesaria para que el suelo no tenga una falla por presión. Es decir, que para que nuestro suelo soporte presiones, es importante que las presiones máximas admisibles estén entre los rangos aquí especificados. Es decir, de acuerdo a la profundidad, si tenemos rocas, la recomendación es que puedan estar en valores entre 30 y 60 kilogramos por centímetro cuadrado. Entre más profunda sea, más presión admisible tiene. Entre menos profunda sea la cimentación, menos presión admisible tenemos. Es decir, menos empuje va a tener y menos va a soportar. A lo que preguntaba en clases pasadas Antonio, este es un paso muy importante a lo que estamos viendo. Esta tabla que nos dice aquí, que es la naturaleza del terreno, nos indica qué presión vamos a tener. Por ejemplo, si nosotros tenemos un suelo sin cohesión, es decir, nosotros agarramos material mejorado de carretera con arena gruesa y queremos hacer una cimentación a 1 metro de profundidad, ¿cuál va a ser el empuje que va a tener? 3.2 kilogramos por metro cuadrado. Bueno, lo volvemos toneladas, 3.2 lo multiplicamos por 1000, entonces tendríamos una presión admisible de 3.2 toneladas por metro cuadrado a 1 metro de profundidad. Para los que tengan dudas de cómo se van a convertir estas unidades. Un kilogramo por centímetro cuadrado es igual a el kilogramo a toneladas. Yo quiero volverlo toneladas, chicos. Entonces, una tonelada corresponde a 1000 kilogramos. Y en el caso de los centímetros cuadrados, 1 metro cuadrado corresponde a 10,000 centímetros cuadrados. Okay. Entonces hacemos la multiplicación de 1 kilogramo, multiplicamos 1 por 10,000 y lo dividimos entre 1000. Y entonces, ¿qué significaría? Por cada kilogramo por centímetro cuadrado tendríamos 10 toneladas por metro cuadrado. Si nuestro suelo a 1 metro de profundidad aguanta 3.2 kilogramos por centímetro cuadrado, estará aguantando 32 toneladas por metro cuadrado. Si tenemos un suelo como los de San Cristóbal, que es un suelo, arcilloso blando, en San Cristóbal, por ejemplo, en muchos lugares es un suelo arcilloso blando semiduro, vamos a tener valores de 1 o 2, significa que cuánto aguante entre 10 y 20 toneladas por metro cuadrado al metro de profundidad. Y por eso en San Cristóbal es muy importante muchas veces hacer cimentaciones con zapatas corridas o con losa de cimentación, debido a que este valor no aumenta por la profundidad, salvo que hagamos un proceso de compactación y de cambio de material. Material mejorado. Sí, sería la única manera en que realmente podamos tener un mejor suelo. La propagación de las presiones, como lo podemos observar, es de manera isostática, es decir, la presión entra en este punto. La presión entra en este punto y se va disminuyendo en relación a la profundidad. Entre más profundo, menos disminuye el valor y más fácil es contrarrestar. No sé si tengan alguna duda, jóvenes, con esta parte. No, Inge. ¿No? No, Inge. No, Inge. Serían como las ondas de los temblores, ¿verdad, Inge?
La Más o onda menos que del se temblor vaya. es una onda mecánica diferente a esta, pero en cierta manera hay que trabajarla muy parecida para no generar grandes problemas. Bueno, Ok. ¿logran ver ya mi pantalla? Sí, Inge. Ok. Bueno, vamos a hacer un ejemplo sobre el abundamiento, cómo nos puede afectar y cómo debemos de trabajar para que las presiones sí puedan existir. Tenemos un terraplén de 6 metros de base, es una figura trapezoidal, una base menor de 6 metros, es decir que en la parte cúspide tenemos 6 metros, en la parte inferior tenemos una base mayor de 8 metros, por ejemplo, un preparado para un camino, y queremos hacerlo de una altura de 1.2 metros. El peso volumétrico en el banco de arena, este material en el peso volumétrico tenemos 1,650 kilogramos por metro cúbico. El material suelto cambia de valor. Si se dan cuenta, cambia el peso volumétrico porque más es aire que material. 1,345 kilogramos por metro cúbico. Y el terraplén compactado al 90%, 1,710. Bueno, para poder resolver cualquier tipo de problema de abundamiento, antes de que empecemos con la parte de presiones, hay que obtener el volumen deseado, después sacar el factor de abundamiento entre el banco y el camión, es decir, qué tanto cambia el material de volumen de donde yo lo tenía al camión. Después, el factor de reducción del camión a que yo lo ponga. A ver, recuerden que hay primero la obtención del material. Yo obtengo el material y lo pongo en el camión. Entonces, de donde estaba del cerro, obtengo el material y lo coloco en el camión. Sería el factor de abundamiento. Después, el factor de reducción del abundamiento cuando el material es dejado por el camión y se convierte en material suelto. Aquí vamos a dejar de tener factor de reducción. Y por último, el factor de reducción del material, ahora de que yo ya lo había dejado suelto, a que yo lo puedo ocupar ¿dónde? En un espacio comprimido. Vamos a tener tres factores. Factor de abundamiento, factor de reducción al camión y factor de reducción al terraplén. Y por último, la cantidad del material. Primero vamos a sacar el volumen deseado. Si yo requiriera un espacio que fuera así, es muy sencillo, base por altura. Es un birrectángulo. Y ya nada más por el largo que yo quisiera tener. Si yo, por ejemplo, yo quiero rellenar un espacio, base por altura y lo largo que tenga y listo. En este caso no, como es una figura trapezoidal, base mayor más base menor por altura sobre 2. ¿Cuánto vale la base mayor? La base mayor vale 8 metros. La base menor mide 6 metros. 8 más 6, 14 metros. Por la altura, ¿qué altura tiene nuestro terraplén? Nuestro terraplén tiene 1.2 metros. Multiplicado por la longitud, ¿qué tan largo va a ser este terraplén que estoy construyendo? Dice que va a tener de largo 20 metros. Lo multiplico por los 20 de largo y entre 2. Hacemos la operación 14 por 1.2. 14 por 1.2 por 20 y entre 2. Y tenemos un volumen. Yo en teoría requiero un volumen de 168 metros cúbicos. Yo en teoría requiero un volumen de 168 metros cúbicos. Ok. Primera parte. Ya tuve el volumen. Segunda, factor de abundamiento. De donde está, lo voy a meter al camión. Muy sencillo. División del peso volumétrico del banco. Recuerden que era el peso volumétrico del banco entre el material suelto. 1,650 entre 1,345 me dice que ahora el factor de abundamiento es el de 1.226. Este primer factor me da 1.226. Fue banco entre material suelto. Segundo factor, el factor de reducción. De donde está el camión, ahora yo lo voy a dejar caer para que se vuelva suelto. Es la división entre el material suelto y el material compactado. 1,710 kilogramos por metro cúbico
dividen a 1345. Hacemos la división y mi segundo factor queda en 0.786. 0.786. Este segundo factor del camión al suelto, 0.786. Por último, mi tercer factor, el factor del material suelto al terraplén, es decir, agarro mi material suelto y lo empiezo a comprimir y a alinear para que quede mi terraplén, es el producto entre los dos factores anteriores, entre el factor de cuando yo lo llevé en el camión a cuando yo lo solté en el camión. 1.226 por 0.786, entonces tengo un factor de reducción total de 0.963. 0.963. En la realidad, ¿qué es lo que está pasando? Yo en teoría, para poder hacer mi terraplén en forma trapezoidal, este terraplén que iba a tener 6 metros de ancho, 1,20 m y 8 metros en la base mayor, y por último, 20 metros de largo, yo requería 168 metros cúbicos, 168 metros cúbicos, pero como mi factor entre el abundamiento y el factor de reducción es de 0.963, ¿cuánto en total realmente debo de estar pidiendo? Hago mi división y yo debo de estar pidiendo 174.45 metros cúbicos. La división entre estos dos. Entonces, por lo menos, ¿cuánto hay que pedir, jóvenes? 175 metros cúbicos para cumplir con la necesidad. Hay que pedir 7 metros cúbicos más de lo que al principio se estaba pidiendo. ¿Por qué? Porque el material, debido a este movimiento de viaje, transporte, distribución, soltada, compresión, va a cambiar de volumen y puedo perder partículas. Aún así, lo recomendable es que al valor que ustedes hayan calculado, siempre tengan ustedes un incremento por lo menos del 10% para evitar más problemas. Si ustedes a los 168 le hubieran aumentado un 10%, hubieran mandado a pedir 184.8, es decir, 185 metros cúbicos. Esto sin duda siempre sería mucho mejor a estar trabajando con esos factores de reducción y abundamiento que en cierta manera puedan tener un cambio circunstancial. No sé si tengan alguna duda, jóvenes, con ese tema. ¿El 0.963 es constante? No, fue el valor que nos dio del producto de los dos valores anteriores, entre el 1.226 y el 0.786. No, bueno. ¿Sale? Que son los valores que nos dio las anteriores dos diapositivas. Bueno, chicos, miren, este tema ya está en su plataforma también, para que ustedes